Buenas tardes, buenos días, alumnos. Hoy día les voy a hacer un resumen de lo que estuvimos reforzando, o de lo que estuvimos viendo en realidad, antes de las vacaciones de invierno. ¿Ya? Eh, Vamos a ir pasando los mismos PowerPoint que ya trabajamos, ¿ya? Y vamos a ir repasando un poquito para que quede claro y poder seguir avanzando en los contenidos que estamos trabajando, ¿ya? El objetivo entonces es ver o reforzar cuál es la distribución de agua dulce y salada en la Tierra, la distribución geográfica de la Tierra, el ciclo del agua, y también vamos a reforzar la ubicación de las reservas hidrográficas de agua dulce, y también vamos a ver cuál es la importancia del agua para todos nosotros. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces. Ya. Entonces, sabemos que esta capa de agua, ¿verdad?, que rodea la Tierra, se llama hidrósfera, ¿ya? La hidrósfera, ¿cierto?, está constituida no solo por la parte líquida del agua, sino que también por la parte gaseosa, ¿ya? Entonces, nuestro planeta, el agua se manifiesta de diferentes formas, ¿cierto? Y se reconoce como hidrósfera toda esta manifestación de las aguas. ¿Qué compone entonces la hidrósfera? Es la totalidad de agua en los tres estados de la materia. En sólido, ¿verdad?, que sería en la nieve y los casquetes polares. Líquido, que serían ríos, lagos, océanos, los mares. Y también en gas, ¿cierto?, que sería en las nubes y el vapor de agua y el aire que respiramos. Hay distintas masas de agua, ¿cierto? Ya las conocen ustedes, y en nuestro planeta esas masas de agua se manifiestan en dos grupos muy grandes. Las primeras son las masas de agua oceánica, ¿verdad?, que componen todo lo que son los océanos, es decir, el océano Pacífico, el Atlántico, el Índico, el polar ártico y el polar antártico. Y también las masas de aguas continentales, que son aquellas que se encuentran al interior de los continentes, ¿cierto? Y que cuentan entre ellas la nieve, los glaciares, las aguas subterráneas, los ríos, los lagos y las lagunas. ¿Cómo se distribuye entonces el agua en el planeta? Alrededor del 70 al 75% de la superficie terrestre se encuentra cubierto por agua, ¿ya? Y el 95,5% del agua es salada, y esta se encuentra en los océanos. El 2,5% entonces es agua dulce. De esa agua dulce, solo el 1% se encuentra en la superficie, que son los lagos, ríos, en los suelos, los pantanos. Y el 30% están en las capas subterráneas. Y el 69% restante entonces se encuentra en los glaciares, ¿ya? Como reserva. Entonces, ¿cuál es la distribución geográfica del agua? ¿Verdad? Geográficamente, entonces, el agua de nuestro planeta pueden estar agrupadas en aguas continentales. Mayoritariamente, entonces, estas son aguas dulces, y las aguas oceánicas están conformadas por los océanos y los mares. Entonces, a continuación vemos cuáles son las principales características de las aguas continentales. Están entonces en las montañas, ¿cierto?, en forma de nieve y de glaciares. El agua que se derrite, ¿cierto?, desciende desde las montañas hasta las lagunas, hasta los lagos, por los ríos, ¿ya? Y también esa agua se filtra a través de las capas terrestres a las aguas subterráneas, a cavernas que existen dentro del manto terrestre, ¿cierto? Del manto de la corteza terrestre, y, y alojan estas aguas subterráneas, las cuales también alimentan a ríos, las que llegan estas aguas al océano al final. Ya llegan finalmente al océano igual de todas maneras. Aquí vemos otra imagen también, que es un poco más realista, de lo que son las aguas continentales, ¿cierto? Desde las montañas descienden hasta el mar. Aquí se ve el corte transversal, en donde están las cavernas, en donde se va filtrando el agua. Se fijan que por aquí se ven que hay filtraciones
en estos lagos, ya en estas como cuencas que hay. Entonces se va filtrando el agua hacia, hacia las cavernas y forman estas lagunas dentro de la Tierra. La nieve y los glaciares, entonces, una de las formas en la que el agua se presenta al interior de las tierras continentales es como nieve y glaciares. Esto da se dan, ¿cierto?, en las altas cumbres o en lugares geográficos en que reciben menor intensidad de luz y de calor, ¿ya? La nieve se encuentra entonces en lugares donde hay frío, ¿ya? Donde hay menos posibilidades de altas temperaturas. Los lagos y las lagunas son extensiones considerables de agua rodeadas por tierra. Generalmente aquellos que se encuentran al interior de los continentes son de agua dulce. Estos cuerpos de agua se pueden formar de diferentes maneras, por la acumulación de agua de un deshielo, por el estancamiento de un río, por las precipitaciones, por la retirada de aguas del mar y entre otras. También hay lagos y lagunas que son hechas por el ser humano, ¿ya? Que son tranques o que son, por ejemplo, el mismo lago Colbún, ya fue construido para poder acumular agua para la represa, ya para poder generar energía eléctrica. Los ríos, ¿cierto?, corresponden a cuerpos de agua en movimiento producidos por diferencias de altura en el terreno. Por lo general los ríos se originan por el deshielo o por la acumulación de precipitaciones, y el cauce de un río puede desembocar en el mar, en un lago o en otro río, ¿ya? Las aguas subterráneas representan una fracción importante de agua continental, eso es súper importante, ¿ya? Que se producen por la filtración de agua superficial a través de la porosidad y permeabilidad del suelo, es decir, el suelo permite que el agua decante, ¿ya? Y las aguas subterráneas recorren el interior de los conjuntos rocosos y forman determinadas ocasiones extensas cavernas, eso es verdad. Hay grandes cavernas de agua subterránea, ¿ya? Y que también conforman parte de las reservas de agua del planeta. Entonces, es fundamental como parte de su ciclo que las aguas continentales se encuentran en movimiento. Cuando el agua en los océanos es calentada por el sol, esta se evapora, ¿ya? Se traslada al interior del continente por el viento, ¿cierto? Se evapora y forma nubes, y esas nubes se trasladan por el viento al interior de los continentes, donde se condensa y da origen a los lagos, ríos y glaciares. Condensar significa que va a empezar a precipitar, ¿ya? A su vez, el agua de los ríos y el agua subterránea, retornan al mar. Y es importante mencionar que parte de las aguas subterráneas pueden desembocar en otros lagos, ¿ya? Son como ríos que también transitan por cavernas interiores de nuestra Tierra. Entonces, en palabras relativamente simples, ¿cierto? Aquí tenemos que el sol calienta entonces el agua del mar, ¿cierto? Se evapora, formando nubes, el viento las empuja hacia las montañas, cuando se enfrían, el agua cae en forma de lluvia y nieve, acá, ¿cierto? Y esa agua va transitando la nieve derretida y la lluvia, forman los ríos y lagos, y los ríos llegan en agua al mar, ¿ya? Ahora, tenemos entonces que el agua del océano se evapora, se condensa, ¿cierto? Se forman entonces estas nubes, cuando se enfrían, comienzan a precipitar al interior del continente, que puede ser en forma de nieve o en forma de agua, ¿ya? Cuando es verano, cuando hace calor, esa nieve se derrite y forma ríos, o bien la precipitación alimenta los ríos que transitan, ¿cierto?, por el terreno continental hasta el mar nuevamente. Y también, ¿cierto?, existe la infiltración o la filtración del agua a través de los ríos y a través de los lagos, ¿cierto?, que alimentan estas cavernas que tienen agua subterránea. Y aquí entonces tenemos nuevamente el ciclo del agua. De nuevo, evaporación, de nuevo, vamos a hacerlo otra vez, para que nos quede súper claro. La evaporación, ¿cierto?, se condensa, se transporta, precipita, ¿cierto?,
Ahí también está la transpiración de los seres vivos, que eso también genera vapor de agua, ¿ya? Las plantas también absorben, ¿cierto? Absorben estas aguas subterráneas y luego la liberan también a través de la transpiración y los seres vivos igual, ¿ya? Estas nubes entonces se condensan y precipitan. Precipitan en la montaña, existe también entonces el deshielo que alimenta los ríos y este flujo superficial, ¿verdad? Permite también la infiltración y la percolación de las aguas. Y el flujo superficial entonces vuelve hacia el mar. ¿Ya? Entonces, de estas aguas que nosotros conocemos, hay reservas de agua, ¿ya? Se dice, yo he escuchado algunas noticias, he leído, que nosotros ya estamos utilizando las reservas de agua, que se supone que tenían que durar por lo menos unos 100 años más, ya estamos utilizando las reservas de agua y nuestro país está en una sequía muy complicada, ¿ya? Por lo tanto, las reservas se están utilizando, ya el deshielo es muy rápido y hay poca precipitación en la montaña que pueda generar, ¿cierto?, esta como reserva de agua anual. Entonces, ¿sabías que la mayor reserva de agua está en la Antártida? Pues nosotros justo somos nuestro país tiene parte de la Antártida. El 97% entonces del agua del mundo es salada, el 3% restante es agua dulce. Se puede encontrar en forma de agua subterránea, lagos, ríos, humedad del suelo, ¿cierto? Y siendo los glaciares y los casquetes polares la mayor reserva de agua dulce. A pesar de que la precipitación de la Antártica es probablemente con las zonas más secas del mundo, el continente es un generador de hielo natural. Más que nada es por la temperatura, ¿cierto? Contando con aproximadamente el 80% del agua dulce de todo el planeta almacenada en forma de nieve, enormes glaciares y extensos casquetes polares. El cambio climático amenaza a este reservorio natural de agua dulce, ya que aumenta el nivel del deshielo y derretimiento de grandes bloques de hielo. El 31 de octubre del 2016 se descubrió una gran grieta, bautizada como Halloween, ¿cierto? Porque es el 31 de octubre la fiesta de Halloween, que en 5 meses ha crecido en 22 kilómetros. La brecha ya mide 130 kilómetros de longitud y podría causar el mayor desprendimiento de la Antártida registrado en la historia. Sería un témpano casi del porte de la isla de Chiloé. Imagínense ese gran isla de hielo flotando por el Océano Pacífico. Primero por el Océano Ártico, y luego por el Océano Pacífico. Ese es el peligro, ¿verdad?, del cambio climático, de que las reservas de agua dulce ya se están perdiendo. Entonces, tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos en nada. Un granito de arena que cada uno aporte, ¿cierto?, ya es significativo. Bueno, aquí, ¿cierto?, está la ubicación de la grieta, ¿ya? Ahí está justo mi imagen. Déjame ver. Ahí está. Ahí está la gran grieta, ¿cierto?, que se nota desde el aire. Y ahí se puede ver la comparación de la imagen de un hombre, ¿verdad?, con la grieta que está aquí, ¿ya? Entonces, si ese gran bloque se desprende, es una gran parte del continente que se va a soltar y que va a estar transitando por los océanos. Bueno, dicen, glaciares chilenos, reservas estratégicas de agua dulce, la sociedad, el ecosistema y la economía. Los glaciares y los casquetes polares son las principales reservas de agua dulce en el planeta, y por ello el principal seguro que poseen los ecosistemas y las comunidades humanas para su subsistencia. Los glaciares son reservas estratégicas, pues no solo aportan agua a las cuencas hídricas en verano, sino que son la única fuente de recarga de ríos, lagos y napas subterráneas en las zonas áridas y en el periodo de sequía. Era lo que yo les estaba hablando recién. Estamos en un periodo de sequía y lamentablemente como no hay, ¿verdad?, no ha nevado, tampoco se genera ese nuevo ciclo de alimentación de ríos, de alimentación
de lagos, de napas subterráneas. Entonces, por eso está esta sequía. La falta o sea, el aumento de la temperatura no permite que haya esta reserva de agua. Actualmente, entonces, existe suficiente información científica sobre la importancia estratégica de los glaciares y los impactos en la actividad humana y del calentamiento global sobre ellos. Sin embargo, en los últimos años no existió una conciencia pública sobre su importancia y tampoco acuerdos vinculantes que obliguen a su protección. Entonces, ¿qué queda en general más a nivel como político, ¿cierto? Que haya una conciencia, que hayan leyes que protejan estos glaciares, ¿cierto? No sé, ustedes eran más pequeños, pero hubo una polémica de Pascualama, que era una minera que quería romper, eliminar un glaciar, ¿cierto? Que es reserva natural de agua, para poder sacar oro. Finalmente la población ganó frente a esta empresa, a esta minera, para poder, para que no extrajera minerales desde la ubicación en donde estaba este glaciar. ¿Ya? Pero fue una lucha de preguntarle, de encuestas, de gente que se oponía, de que se cruzó en el camino, de una lucha de personas frente a autoridades. ¿Ya? Recientemente, entonces, la atención pública sobre los glaciares se ha intensificado globalmente, porque a todos les interesa el agua, ¿cierto? A nivel nacional, la preocupación se ha centrado en la contaminación y destrucción de glaciares por algunos emprendimientos extractivos, sobre todo lo que es la minería, alcanzando gran visibilidad, interés ciudadano a partir del proyecto Pascualama, al que le estaba diciendo yo, en la tercera región, que proponía la remoción de glaciares del área para la extracción de oro a tajo abierto, así como Chuquicamata. A nivel internacional, la preocupación se ha concentrado en los impactos del calentamiento global sobre los glaciares que conlleva su derretimiento, provocando un elevamiento en el nivel del mar, además de las amenazas para la agricultura, la industria, la minería, la generación hidroeléctrica y la provisión de agua potable para los asentamientos humanos, en especial en las ciudades. ¿Cierto? Si no hay agua en los glaciares, en la montaña, tampoco nosotros vamos a poder tener agua. ¿Ya? Entonces es súper importante que tomemos conciencia primero, como habitantes, como humanos, como parte del ecosistema en que vivimos. No somos un agente aislado de la misma naturaleza. Somos parte de la naturaleza, por lo tanto tenemos que ayudar también, ¿cierto? Tenemos que meternos en este vínculo con la naturaleza y poder resguardarla para nuestra seguridad. Porque la importancia del agua, ¿cuál era? ¿Cierto? Sabemos que solo el 3% nosotros lo podemos utilizar, que es agua dulce, ¿ya? Y solo de ese 3%, el 3% de ese 3% es agua superficial, ¿ya? Y 2% de eso es el agua de los ríos, que es el agua que nosotros podemos utilizar, el agua que se potabiliza, ¿ya? Que nosotros consumimos. Recordamos entonces que la distribución entonces geográfica del agua está en las aguas oceánicas y está en las aguas continentales, ¿ya? También hemos repasado 1000 veces el ciclo del agua, ¿cierto? Pero ¿por qué es importante el agua? ¿Por qué es importante cuidar estos glaciares? ¿Por qué es importante? Porque se estima que en 9 años, 2/3 de la población mundial vivirá en un país o región con estrés hídrico. En Chile ya hay muchas zonas, toda la zona costera tiene un estrés hídrico impactante. Hay personas que no tienen agua potable, que le llega por horas, e incluso también hay sectores en donde le reparten el agua. No tienen agua, no sale agua desde las llaves. Ellos tienen tanques con agua y ahí tienen que ir suministrándola de a poquito para que no se les acabe. No llega el camión todos los días tampoco, 2, 3 veces a la semana. ¿Ya? Y 1/3 vivirá en escasez absoluta. Hay zonas en África que no tienen agua, hay países que ya no tienen agua. Entonces,
¿Por qué no se puede beber? ¿Por qué? Lo primero de importancia, ¿por qué no se puede beber agua salada? El agua salada es un fluido hipertónico, es decir, que tiene una concentración de sal mayor a la tolerada por el cuerpo. La salinidad de nuestro cuerpo es de 9 y el agua del mar tiene una salinidad de 35. Ingerir tanta sal nos causa diarrea y vómito, lo cual nos lleva a la deshidratación y eventualmente la muerte. Lo que pasa, entonces, que hay tanta sal que de forma celular, ¿cierto? La sal como que rodea la célula y saca todo el agua que está dentro. Entonces nuestra célula empieza a quedar sin agua. Esa se llama deshidratación, ¿ya? ¿Para qué le sirve el agua al ser humano? Tenemos aquí un gráfico, industria, agricultura y doméstico, ¿cierto? La principal, si nosotros nos fijamos en todos los gráficos, la principal actividad que necesita agua es la agricultura, y nosotros necesitamos la agricultura, sí o sí. No es algo que sea, que no lo vamos a necesitar, necesitamos porque necesitamos alimentarnos, ¿ya? La industria en América del Norte y en Europa, ¿cierto? Prácticamente utiliza el 50% de la capacidad del agua. Y la actividad doméstica, ¿cierto? En América del Sur es donde el 20%, más o menos como el 20% se utiliza. Es como de todos los continentes el que utiliza más agua en la actividad doméstica, ¿ya? También se puede utilizar para generar energía eléctrica. Esta es una hidroeléctrica, ¿ya? Con la energía de las turbinas que se encuentran en el interior de esta represa, ¿cierto? Se mueven esas turbinas y generan energía eléctrica. Ahí se ve la turbina. Mientras va pasando el agua, ¿cierto? Por esos canales, esta turbina se va moviendo y va generando energía eléctrica que se va almacenando y luego distribuyendo a través de esta antena. Gracias nosotros, gracias en nuestra región, gracias a el agua tenemos electricidad. Entonces también es súper importante que la cuidemos por eso mismo, porque o si no se va a acabar también la energía eléctrica, la tecnología. Sus reservas son fuente de alimentación, ¿cierto? Regula la temperatura global. Cuando ustedes se fijan, si van a la playa, por ejemplo, estamos en Talca y 35 grados, van a Constitución y pueden haber 14 grados, es prácticamente la mitad, porque regula la temperatura, disminuye, humidifica la atmósfera en donde está. Sirve para cocinar, ¿cierto? Siempre. Permite la higiene corporal, permite los cultivos de muchos alimentos, de prácticamente todo. Entonces el agua es útil porque sirve para generar energía eléctrica, podemos obtener alimentos de ella, ¿verdad? A través de la pesca, regula la temperatura del planeta, permite cocer los alimentos, sirve para higienizarnos y sirve para cultivar las plantitas. ¿Ya? Espero que con este power o con este video a ustedes les quede un poquito más claro todo lo que hemos visto anteriormente, ya para seguir avanzando en las características del agua y cómo nosotros la vamos a ir trabajando durante estos días. ¿Ya? Que estén muy bien. Cualquier consulta ustedes deben hacerla a mi correo, que es bmedina@cstalca.cl. ¿Ya? Nos vemos.